Buenas noches a todas. Mi nombre es Vanessa y esta noche tengo el honor de presentar esta nueva entrega de Conversatorios Feministas de WDI México. Transmisión que, como saben, se realiza a través de esta página el primer jueves de cada mes en horario nocturno. Nuestro objetivo es ser un foro donde dialoguemos, debatamos y difundamos los derechos de las mujeres basados en el sexo para plantar cara a la embestida transgenerista que pretende sustituir la categoría científica de sexo por la subjetividad relativista y sentimentaloide de género, lo que representa un enorme daño para los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es un placer que nos acompañen esta noche tan significativa para nosotras, ya que esta emisión ha convocado a mujeres voluntarias de WDI México que estaremos compartiendo en franco diálogo nuestra experiencia de PIC Trans, es decir, cómo nos dimos cuenta, cómo se dio esta revelación de que el movimiento transgenerista es en realidad una lucha antimujeres y por tanto es completamente incompatible con el feminismo. Antes de iniciar este importantísimo diálogo entre compañeras voluntarias de WDI México, quiero presentarles a las mujeres que compartimos esta mesa. Elisa, quien es historiadora y activista antiespecista. Fernanda, bióloga de formación. Mireya, quien es dentista. Y Yadira del Mar. Es una gran fortuna coincidir con ustedes porque, como pueden notar nuestras espectadoras, la labor que realizan con base en sus conocimientos, saberes y experiencias edifica y enriquece este valioso espacio de activismo de, por y para las mujeres. Agradezco muchísimo su presencia, pero sobre todo su valentía para defender a las mujeres. Bien ahí por mí que hago parte de este equipo. Muchísimas gracias. Y bien, llegadas a este punto, quisiera aportar una definición de PIC Trans para comenzar nuestro diálogo. La expresión en inglés PIC Trans se refiere a ese momento decisivo en que corremos el velo del progresismo buenista e inclusivo y por fin vemos con absoluta claridad que el movimiento de la identidad de género es una corriente doctrinaria basada en la tergiversación deliberada de la categoría analítica de género, que hasta hace bien poco permitía explicar la relación asimétrica de poder entre mujeres y hombres en razón de la diferencia sexual. PIC Trans es experimentar la disonancia cognitiva de que el concepto género define la desigualdad estructural que nos coloca en una posición de desventaja social, política y económica a las mujeres por nuestro sexo. Y al mismo tiempo significa un signo identitario único, una vivencia interna distintiva del individuo que se expresa a través de la exaltación de los estereotipos sexistas más reaccionarios, más tradicionales, dignos de cualquier persona de verdad, de derechas, que cree fervientemente que mujeres y hombres tenemos un destino social trazado por nuestro sexo. Eso es el PIC Trans. La epifanía que nos revela el sinsentido antifeminista de la doctrina de la identidad de género, cuyos postulados se encuentran en la pseudoteoría queer, desarrollada ampliamente dentro de la Academia Norteamericana, y que está imponiendo ideas tan descabelladas, pero de verdad tan sin propósito y tan misóginas, como que el sexo se asigna al nacer, que el género se encuentra de forma latente en nuestro cerebro, que hay un sentimiento mujer y que la proclama de un hombre que afirma tener una identidad de género femenina es directamente un derecho humano. Y hay de ti donde lo cuestiones siquiera tantito. ¿Ah? Y ahí está el quid de la cuestión. PIC Trans es fundamentalmente preguntarse airadamente cómo es posible que nos estén vendiendo la idea de que los hombres pueden ser mujeres y viceversa. Y bien, aquí es donde lanzo la primera pregunta para todas ustedes. Comienzo contigo, Elisa. ¿Qué tuvo que ocurrir para que hicieras tu PIC Trans? Por favor. Hola, primeramente a todas.
Pues yo creo que no fue como una sola cosa, sino que fue el conjunto de varios factores. Yo recuerdo alguna vez escuché a una mujer diciéndole a un hombre que se dice tener una identidad de género femenina, decirle, ay amiga, tú eres más mujer que yo. Entonces, este comentario, o sea, resonó en mí como, ¿cómo le dice esto, no? O sea, ¿cómo va a ser este tipo más mujer que ella? O sea, no hay forma, porque en primer momento no es mujer, ni nunca lo va a ser. En un comentario de este mismo tipo dijo, no, pues si yo tuviera dinero, yo me iría a la vulva. O sea, ¿cómo? O sea, como si fuera algo que se vende en la esquina. Claro que no, o sea, con vulva nacemos y solamente las mujeres nacemos con vulva. Después, bueno, yo siempre fui como que no me hacía sentido. No me hacía sentido. Veía los ataques que le hacían a J.K. Rowling, que de lo que, bueno, ya habló un poco Arusi, no precisamente de los ataques a J.K. Rowling, pero de esto sí, que es discurso de odio, el que esta gente hace, ese es el verdadero discurso de odio hacia quienes pues nos posicionamos en contra. Entonces, pues todos estos factores fueron los que me hicieron decir, ah, pues que aquí hay algo muy, muy feo y ya más ratito les contaré, o sea, cómo fue que dije, sí, claro, esto va contra de las mujeres. Muchas gracias, Elisa. Para ti, Fernanda, ¿cómo fue que ocurrió tu pick trans? Gracias, Van. Pues sí, justo, para mí también fue como este despertar progresivo, o sea, como el primer evento más importante para mí fue cuando una amiga mía de la adolescencia anunció su transición. Esa fue la primera vez que de verdad volteé a ver el tema, no tenía bien idea de qué iba y medio leí algo al respecto, pero no le di más importancia hasta que empezaron a salir más en mi ambiente. Empezó a ver más personas de mi entorno, de la escuela, las redes, incluso en los medios, cada vez veía más personas que anunciaban su transición. Y bueno, ya eso claro que captó por completo mi atención, empecé a buscar más al respecto, eh, redes sociales, contenido en los medios, leer, y me encontré solo con más sinsentidos y patrones de misoginia, el horror básicamente. Y para mí el primer foco rojo fue escuchar todas estas experiencias que compartían los varones de cuando se dieron cuenta de que tenían una identidad de género femenina o de que siempre habían sido mujeres, que siempre recurrían a roles sexistas, siempre hacían referencia a que si cuando eran niños ya les gustaba la ropa de mujer, los zapatos de tacón, el maquillaje, y, y cuando inician esta transición, que recurren siempre a adoptar y sobresaltar cánones estéticos de la hipersexualización que se nos exige e impone a las mujeres. Y todos estos son componentes de la feminidad, precisamente una imposición para las mujeres. Y para nada es lo que nos hace mujer. Y bueno, cada vez me empecé a encontrar con cosas más y más densas, el evidente interés económico de tener pacientes hormonados de por vida, de las cirugías, y también comencé a enterarme de estas ciertas leyes que estaban comenzando a aprobarse, o que muchas ya estaban aprobadas desde hace un tiempo en todo el mundo, que estaban orientadas supuestamente a proteger una población supuestamente vulnerable y que lo que en realidad estaban haciendo era poner en peligro los espacios y derechos de las mujeres, incluso en lugares del mundo en donde las mujeres apenas y tienen algunos derechos o donde directamente no existen. Y bueno, ahí se me cayó el velo por completo.
Bien, muchísimas gracias, Fernanda. La verdad es que sí es una experiencia densa que uno atraviesa cuando ese velo cae, ¿no? Mireya, pues cuéntanos, ¿cómo llegaste aquí? Bueno, pues una ocasión estaba platicando con unos amigos, ellos saben que siempre he sido fanática de Rowling como Ellie, y pues ¿no? Todos saben quién es. Y de repente de la noche a la mañana ya era la mala más mala de las malas. Y dije, bueno, ¿qué tiene que haber hecho tan grave? O sea, ¿qué bomba nuclear tiró esta mujer? ¿En qué lugar, no? Para que ahora sea lo peor y la enemiga número uno de todo el mundo. Y me puse pues a tener contexto y resultó que lo único que había hecho mal era decir no. O sea, había una palabra para la gente que menstrua y esa palabra ya existe. Esa palabra es mujer, mujer. Y no permito que me deshumanices llamándome por partes, porque no soy ni gestante, ni menstruante, ni útero-portante, ni persona con vagina o con hoyo de enfrente, porque hasta eso ya es casi que ilegal decir vagina. Vagina es una anatomía de las mujeres exclusivamente. Y ella no permite que se nos deshumanice y se nos llame por partes. Y yo no encontré fobias en la defensa de las mujeres y las niñas basadas en el sexo. Yo no encontré fobia para nada, pero sí encontré mucha misoginia. Mucha misoginia. Este movimiento es amor e inclusión, pero todo lo que yo veo es misoginia, es tú eres lo que yo digo que tú eres. Completamente de acuerdo, ¿no? Este asunto de la deshumanización a partir de la fragmentación de nuestro cuerpo y de llamarnos por nuestras partes fisiológicamente funcionales, ¿no? Y que realmente qué mecanismos cognitivos tenemos que atravesar como para que esta especie de hiperespecialización en el lenguaje se considere que es progresista, ¿no? Y nos aleja mucho de la idea de la integralidad humana. Muchas gracias, Mireya. Yadira, por favor, relátanos tu experiencia. Gracias, Van. Pues hola a todas las que nos están también siguiendo por la transmisión. Coincido con Elisa en que es una suma de varias cosas, ¿no? Pero creo que en mi caso, la primera vez que yo sentí incomodidad acerca de este tema y que pues evidentemente no fue como ese el momento en el que se me cayó la venda por completo de los ojos, pero sí el momento en el que mi cuerpo, mi mente empezó a tener una incomodidad tremenda. Resulta que tenía un compañero en la preparatoria, gay, que se juntaba con el grupo de amigas. Entonces, este sujeto siempre hacía alusiones a la cuestión sexual. Tenía comentarios sexuales que eran muy desagradables, ¿no? Desde ya sabemos lo básico de la misoginia de los varones gays, de todo el tiempo hacer comentarios no pedidos sobre nuestra apariencia física, sobre el tema de la femineidad, etcétera. Pero entonces yo recuerdo que al salir de la prepa, casi siempre él, otra chica y yo nos íbamos en el camioncito. Y entonces un día subimos al camión y yo siempre he tenido senos grandes. Entonces recuerdo que este sujeto pues me dijo, oye, ¿y por qué para que el chofer no nos cobre le enseñas las chichis? ¿No? Entonces, pues me pareció algo súper incómodo porque además él era mayor, nosotras teníamos 16 años y él tenía 22. Entonces creo que había también un componente ahí de la edad, esta siempre conjunción que hacen el lobby queer, el lobby transgenerista con el tema de la prostitución, ¿no? Porque además todos sus comentarios eran al respecto, ¿no? Parecidos, de, ay, es que, miren, yo voy a darle sexo oral al chofer y no nos va a cobrar. Entonces creo que era una cosa que, pues a mis 16 me hacía mucho ruido, me incomodaba, pero no sabía pues descifrar por completo de dónde venía esa incomodidad. Y todo el tiempo eran estos comentarios, era la violencia estética, ¿no? Como diría esta socióloga Esther Pineda, con el tema de que además nos decía todo el tiempo, es que ustedes están muy feas, deberían arreglarse más, porque en mi época de preparatoria era darks,
Entonces, pues todo el tiempo hacía estos comentarios, ¿no? De, ay, es que mira, si te peinaras de esta manera, si te pintaras el cabello de esta otra manera, mira, si te arreglaras así, es que con eso te ves muy mal. Entonces, siempre este tipo de comentarios llenos de misoginia. Después, por supuesto, esta persona transicionó, y cuando en verdad, empecé a cuestionarme si esto estaba correcto, fue precisamente por él, porque una amiga nuestra le pidió que le diera una entrevista porque ella estudió psicología y estaba haciendo pues un trabajito sobre las personas que habían transicionado. Entonces él, como súper entrando en crisis, le dijo que no, que él no era objeto de estudio de nadie y que esta morra se iba a aprovechar de su historia de vida. O sea, se puso súper mal. Entonces, pues la verdad es que yo llegó a un punto en el que dije, no, o sea, la misoginia de este sujeto es tanta que yo no la soporto. Y entonces en ese momento yo tomé la decisión de comenzar a alejarme y de retirarle la amistad que en un momento tuvimos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues vinieron más revelaciones porque empecé a acercarme mucho más al tema, ¿no? Decía, bueno, ¿de dónde viene esta incomodidad? ¿Qué es lo que se está generando con los comentarios que me hizo en la adolescencia, después con esta crisis que tuvo al decir que no era objeto de estudio y que además, o sea, entiendo el punto, porque nadie quiere ser un objeto de estudio de otra persona, pero lo hizo con comentarios súper misóginos, súper sexistas y siempre en este nivel que conocemos, ¿no? Llenos de estereotipos, y fue una cosa pues bastante fuerte. Vaya, es que definitivamente, y haciendo un global de lo que acaban de compartir, es que específicamente cada una de las cosas que hemos señalado, el uso del lenguaje, las actitudes misóginas, esta internalización de la indefensión aprendida incluso, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo poder construir esa intuición de por qué nos genera un malestar y por qué nos atraviesa tanto ese malestar, ¿no? También el hecho de que en los entornos cercanos, ¿no? La gente que está alrededor de nosotros empiece a hablar de estas cosas de una forma en la que ya está instalada en el discurso mainstream, ¿no? Y pues este asunto, ¿no? Lo que comentaba hace un momento acerca de lo que Mireia nos decía, ¿no? El asunto de la deshumanización al fragmentarnos y llamarnos por órganos, ¿no? O por funciones fisiológicas. Y ver que justamente de esto que pretenden que puede ser llamarse de feminista, la defensa de la explotación sexual a través de la prostitución, de la explotación reproductiva a partir de los vientres de alquiler, todas estas cuestiones que forman parte de esa agenda que sostienen de progresista esta gente del movimiento transgenerista, realmente va contra los principios feministas, pero también me parece, y quizá a riesgo de ser un poco polémica, va contra el sentido común de muchas mujeres que, si no necesariamente son feministas, ven en este tipo de fenómenos que se están dando socialmente, ¿no? Lo ven como algo que genera daño, ¿no? Y me parece que es justamente esas intuiciones, ¿no? Es como lo que te pasó, Yadira, con este sujeto, ¿no? Y creo que ahora justamente el asunto de poder tener un lenguaje para poder nombrar esa incomodidad, es decir, claro, caigo en cuenta a partir de este concepto que nombra, que define, que me permite entender estas experiencias, ¿no? Y bueno, yo misma, en mi PIC trans, fue porque tuve una persona que era mi compañera en el posgrado, que se declaró trans, ¿no? Entonces yo de principio, en la convivencia cotidiana, pues traté de acercarme a esta persona como para aprender, ¿no? En qué consistía, porque anteriormente había conocido a otra persona en San Cristóbal de las Casas, que también pues decía que estaba en esta indecisión ahora sí que, en qué gradiente del género se posicionaba, ¿no? Entonces,
y empecé a escuchar esto, pero realmente no sabía cómo entrarle al tema y de principio me hizo sentir muy ignorante, en realidad, no saberlo. Entonces, allí como justo en maldita ley del agrado, decir como de, no, claro, sí, por supuesto, ¿no? Se pueden sentir mujeres, hombres o fluir de acuerdo al lado de la cama en la que amanezca, ¿no? Pero bueno. Y el caso es que llega la pandemia, llega 2020, empiezo también un poco como a hacer estas maromas mentales de cómo así que los hombres son mujeres, las mujeres son hombres, y si no, de acuerdo a mi estado anímico, pues puedo sentirme masculina o femenina. Y estuve 3 meses cuestionando a mi pareja que estudió biología, oye, a ver, o sea, explícame qué es ser mujer, ¿no? O sea, la pregunta del millón, ¿qué es ser mujer? Pero luego, realmente mi pic así vino cuando tuve una discusión con una persona que era mi compañera también en el posgrado, que es bióloga, y que cuando estaban viendo esta cuestión de modificar la ley de salud para agregar este tipo de términos como personas vulvaportantes, esto del orificio delantero y hombres con vulva, fue allí cuando dije, no, o sea, esto es un sinsentido por completo, esto es una locura, ¿no? Simple y sencillamente. Y verme en una discusión con una persona que tiene una formación o presume de tener una formación científica, la verdad ahí también es, no pretendo caer en una falacia de autoridad, pero me parece que ahora mismo es muy preocupante el ninguneo propio de la ciencia, ¿no? O sea, ahora la evocas y es como la ciencia, decir que esto es a partir de la ciencia ya no significa absolutamente nada, ¿no? Es un concepto ya muy manoseado. Y lo vi desde allí, ¿no? Y la verdad es que también me apenó y me enojó ver a una persona que tiene una formación en biología decir tales cosas, ¿no? Y como estar tranquila con ello, ¿no?